Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo te he escogido, lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: «¿No es este hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes?». Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Espérese, bajamos juntas. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre.
Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿De pie? Aleluya, 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 aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Sentados un momento. Celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. ¿Y por qué celebramos este acontecimiento tan personal, desde luego, de Pablo? Porque pues marca de hecho el inicio de una vida distinta, de aquel que de perseguidor se convertirá en el gran misionero. Y realmente todo el genio de Pablo, toda su personalidad se ve transformada por la conversión. Y yo me imagino que para Pablo fue algo también así, desde luego que como todo proceso de conversión, difícil, pero también fue una decisión muy valiente a partir de ese encuentro que ha tenido con Cristo. La conversión, es cierto, también es una gracia, y yo me imagino que también ahí tuvieron que ver mucho las oraciones de muchos cristianos que se sentían acosados por la forma de ser de Pablo. Pero recordemos también la muerte de Esteban. Cuando Esteban fue martirizado, cuando fue lapidado, pusieron sus vestiduras a los pies de un joven llamado Saulo, dice. Y Pablo y Esteban, cuando estaba siendo torturado, decía: no, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Mucho tuvo que ver seguramente en la oración de Esteban, en la conversión de Pablo. Y yo me imagino también que humanamente Pablo se sentía interpelado al ver cómo los cristianos pues no ofrecían resistencia, no proferían amenazas, no le echaban maldiciones, tenían una actitud distinta a cualquier persona. La misma muerte de Esteban pudo haber provocado en Pablo algo que lo llevó a pensar: bueno, ¿qué cosa pasa aquí, no? ¿Por qué no son iguales a los demás? ¿Por qué son diferentes? Y desde luego la gracia que fue actuando en Pablo, pues fue provocando la conversión. Normalmente, ¿cómo se representa este momento de la conversión, este camino a Damasco? ¿Qué le pasó a Pablo en el camino? Fíjese, normalmente se representa a un Pablo caído del caballo. Ven alguna escena que representa la conversión de Pablo y es que se cayó del caballo. Pero ¿dice el texto que se cayó del caballo? No dice. Pero es una forma también, en la iconografía sagrada, en la forma de representar a los santos o acontecimientos de la salvación o algún acontecimiento, un suceso bíblico. El caballo es signo de poder, signo de soberbia, signo de altanería, ¿sí?
Por ejemplo, en el ambiente judío, en todo el Imperio Romano, normalmente los que cargaban caballos eran los romanos, los que dominaban el imperio. La gente común le permitían usar burros o mulas. ¿Sí? El caballo era para uso del ejército, ¿no? Y los oficiales o los de la caballería, ¿no? Pero más bien es un signo de poder, de soberbia. Y entonces, ¿qué significa que Pablo se cayó del caballo? Pues que se cayó de su soberbia, de su seguridad de fariseo. Él mismo lo dice, ¿no? Como para él era un orgullo ser fariseo, descendiente de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley estricto, observante, y en el celo de la ley fanático, dice, ¿no? Él lo consideraba algo importante y llega a decir, todo eso que consideraba importante, ahora dice, es basura, con tal de ganar a Cristo. Entonces ese proceso de conversión le costó trabajo porque también dice el texto que después, él me confiesa, ¿no?, que se fue a Arabia, se fue al desierto, 3 años. Lo que le llevó seguramente escuchar los testimonios de gente que conoció a Jesús, que alguien le explicara, todavía no había escritos, todavía no había evangelios escritos. De hecho, el que empieza a escribir las obras del Nuevo Testamento empezará a ser Pablo. Acuérdense que el primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses. Después aparecerán los evangelios. Entonces, Pablo, ¿cómo es que conoce el mensaje del evangelio? A través del testimonio oral y vivencial de los primeros cristianos. No tuvo un texto para leer. Y seguramente sí, llegó a partir de esa predicación que escuchó, de esos testimonios que vio, reinterpretó las Sagradas Escrituras. Todo el Antiguo Testamento lo reinterpretó a la luz de Cristo. Y entonces entendió mejor el mensaje del Evangelio, entendió mejor a Cristo, y entonces va afianzando su proceso de conversión. Es todo un proceso. Fíjese, cuando dice que se cayó, o cuando dice que tuvo ese encuentro, una luz que lo cegó prácticamente, ¿caminó solo? ¿Cómo caminó? Lo guiaron. Fíjese, es un elemento pedagógico muy importante. A partir de ese encuentro, ahora Pablo ya le bajó la soberbia y ahora se deja guiar, se deja conducir. Primero, por la enseñanza de los apóstoles. Segundo, pues lo más importante, ¿no? Empezará a dejarse conducir por Cristo. Sí. Esa es la conversión. Dejar tu forma de ser y dejarnos conducir por Cristo. Porque tenía los ojos abiertos, pero no veía. ¿Sí? Entonces, algunos así nos pasa, ¿no? Tenemos los ojotes de toro loco, pero no vemos. ¿Sí? No vemos nuestra vida, no vemos con claridad el Evangelio, no vemos por dónde debemos caminar. ¿Sí? O si vemos, nos cerramos los ojos para no ver. Por eso no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces, en ese aspecto es importante dejarnos conducir por Cristo para poder acertar en el camino. Esa es la conversión. Dejarnos conducir por Cristo y buscar entender mejor qué cosa debemos hacer a la luz de los evangelios, a la luz del testimonio sobre Jesús. Entonces, por eso celebramos este acontecimiento en Pablo, porque a partir de ese encuentro con Cristo, ni los mismos cristianos entendían o creían que Pablo ahora, y lo decían, ¿no? El que nos perseguía ahora anda hablando de Cristo, anda predicando. Primero no lo creían, ¿sí? Porque fue un cambio radical, de un extremo a otro, ¿sí? Pablo no cambió nomás de vestidos para parecer cristiano, ¿no? No se quitó sus ropas de fariseo para vestirse comúnmente y para decir soy cristiano, ¿no?
toda su forma de pensar, toda su mentalidad, la cambia por el Evangelio. Y realmente le tocó tan duro eso, que será el gran misionero que no solamente predica en ambientes de Palestina, sino que se va al Asia Menor, a la antigua Grecia, toda esa parte de Europa, y todo su genio, todas sus cualidades las pone al servicio del Evangelio. Pablo en sus escritos manifiesta ahí ciertas ideas o tendencias de la filosofía estoica, ¿sí? Pablo era una persona que hablaba varios idiomas. Como judío, pues hablaba arameo y aprendió el hebreo para poder leer el Antiguo Testamento. Como era de una ciudad griega, Tarso, en Asia Menor, entonces hablaba griego, y como era ciudadano romano, hablaba latín. O sea, así bajita la mano hablaba 4 idiomas, Pablito. No era cualquier gente, por eso en sus viajes misioneros él no tenía ningún problema, porque hablaba y entendía a todos, ¿no? Entonces, una cosa muy importante en él, ¿no? Y todo eso lo pone al servicio del Evangelio. Una persona cuando se convierte pone todas sus cualidades, todas sus habilidades al servicio de Cristo. Sí. Entonces, ojalá también nosotros vayamos convirtiéndonos como Pablo, ¿no? Y que podamos nosotros también poner todas nuestras cualidades, nuestras virtudes al servicio del Evangelio. Sí. Por ahí un cantito, no me acuerdo si es católico o no católico, Jesucristo me dejó inquieto. Su palabra me llenó de luz, creo que dice, ¿no? Entonces, habla pues de ese cantito de que no le dejó igual el encuentro con Cristo, pues igual a nosotros. Como suelo decir, ¿no? Que no seamos cristianos sancochados, ¿sí? Es decir, que por fuera nomás se ven ahí cociditos, pero adentro están crudos. O sea, no ha llegado hasta ahí el cocernos bien, ¿verdad? Entonces, que aprendamos a dejar penetrar el Evangelio en nuestra vida, y no solamente lo exterior, la fachada, ¿sí? O vivir nada más de exterioridades, de cumplir exterioridades, pero no dejar que el Evangelio entre en la vida, que no le pongamos un impermeable a nuestra conciencia para que no penetre el Evangelio, ¿verdad? No, dejemos el corazón abierto para que el Evangelio llegue a lo más profundo de nuestro ser y podamos, como Pablo, dedicar nuestra vida, nuestras energías a la causa del Evangelio. Pablo, una conversión radical, rompe con el judaísmo y tiene después confrontaciones con los fariseos, ¿verdad? Pero siempre va a hablar con mucha inteligencia. A mí me encanta ese pasaje cuando lo van a juzgar y dice que la mitad del tribunal era fariseo y la otra mitad saduceo. Entonces, la mayoría eran fariseos, ¿no? Y él, para defenderse de ser cristiano, él dice que lo acusan por su fe, por creer en la resurrección, y entonces desata una trifulca, ¿no? Porque lo apoya la mayoría del tribunal, que son fariseos, pero utiliza inteligentemente la situación para verse liberado, ¿no? Entonces, ¿cómo es necesario pues que actuemos también con inteligencia para que el Evangelio sea conocido? Que tengamos la creatividad de dar a conocer a Cristo. Que no nos desanimemos, pero que tampoco dejemos todo así a la de Dios, como decimos. Hagamos todo lo que sea de nuestra parte para que Cristo sea conocido, así como Pablo. Así sea.